corazón y acompáñenos para alabar juntos al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías 55. Dice la palabra de Dios: para la gloria y honra de nuestro Padre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria del Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha llamado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamar entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquellos que la envíe. Amén. ¿Lo adoramos? ¿Te unes a nosotros para adorar el santo nombre de Dios? Vamos a proponernos a bendecirlo con todo el corazón. Te adoramos, Señor. Solo a ti daré todo mi corazón. Dios, manda lluvia. Recibe fuerza de Dios. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia. Santo eres tú, Señor. Que rocío
Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Lindo Dios. Te adoramos, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendito eres tú. La Trinidad en Dios, en el Padre Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, Santo eres tú, Señor. Santo. cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es. Lindo Dios. Él es digno de alabar, Lindo. se dirá cuán grande es Dios, y lo cuán grande es, Precioso Dios. grande Te adoramos, Padre mío. Te bendecimos. cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Sí, Padre bueno. Te adoramos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Bendecimos el santo nombre de Dios porque Él es merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Es menester que el hombre y la mujer entiendan que al Dios que crió los cielos y la tierra se deleita cuando tú le cantas, cuando tú lo adoras, cuando tú lo bendices. Él se deleita y está esperando ese momento para escuchar tu adoración y escuchar tu alabanza. Vamos a compartir un pensamiento. No sé si vayan a haber peticiones, si hay necesidades. Acuérdense que siempre oramos por las peticiones y necesidades. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Alabado sea el santo nombre de Dios. Padre de misericordia, te damos la gloria y la honra a ti, mi buen Señor. Que tu palabra santa, Dios, llegue a cada vida, a cada corazón y le fortalezca, Dios mío. Le levante, le bendiga. Que es el propósito de cada enseñanza, Dios eterno. Que todo lo que hagamos y digamos sea para glorificar tu santo nombre, Dios. A ti sea la gloria y la honra. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Pero en ese llamado y en ese propósito, Dios espera que tú le respondas, que tú tomes responsabilidad. A todos estamos supuestos a compartir la palabra de Dios, todos, hombres y mujeres. Mayormente en los días que estamos viviendo, es urgente que tú tomes conciencia de que hay almas, hay vidas alrededor tuyo y alrededor mío que no han escuchado o que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Mira la gran responsabilidad. El apóstol a Pablo animando y empujando a Timoteo, le da la palabra y le insiste de que haga el trabajo de misionero, que haga el trabajo de evangelista, que haga el trabajo de compartir la palabra de Dios, porque va a llegar el día, viene el día en que Dios va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Y es importante que la oportunidad que tú tengas y que yo tenga, podamos compartir con aquellos que nos rodean, hacerles ver que tarde que temprano, tanto ellos como tú y yo nos vamos a presentar delante de nuestro Dios. Y espero en Dios que aquí en la tierra nos vayamos preparando. En el cielo tú no te vas a preparar. En el cielo tú vas a ir a recibir, ya sea recompensa, ya sea bienvenida, o ya sea rechazo y destitución. Pero en el cielo, allá tú y yo no nos preparamos aquí en la tierra. Entonces le hemos puesto al pensamiento: no dejes de predicar la palabra de Dios. No dejes de predicar. En todo momento, en toda oportunidad que te aparezca, que Dios te dé la oportunidad, aprovéchala. Aprovechala, porque no sabes tú si esa alma, esa vida, sea su último día. Entonces es importante que tú y yo aprovechemos el tiempo y comportamos la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer a esta tierra, por qué vino a morir a esta tierra. Mucha gente nada más lo tiene como un hombre que fue crucificado, mucha gente lo tiene como un buen profeta, mucha gente lo tiene como un buen hombre que murió y ahí se terminó todo, pero no. Él murió, resucitó, ascendió al tercer día de entre los muertos y fue levantado a la presencia de Dios. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, esperando ese momento que tú y yo vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Entonces espero en el Señor que tú tomes conciencia y asumas la responsabilidad. La responsabilidad no es únicamente de los pastores, no es únicamente de los líderes. La responsabilidad es de todo aquel hombre y aquella mujer que aceptó y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Todos ellos tienen responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde, en esta noche, quiero motivarte a que reflexiones un poquito, a que te des cuenta de que el tiempo siempre lo tenemos presente. Ahorita tú y yo estamos ya sea comiendo, viendo este video, pero mañana no sabemos si vamos a estar aquí, si ya fue nuestro último día. Entonces es menester que tú y yo aprovechemos todo momento, todo tiempo, para compartir la palabra de Dice
la palabra predicar significa hablar o compartir a otros. ¿Por qué es tan importante hablar o compartir la palabra de Dios a otros o a toda persona? Porque tanto ellos como tú y yo nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Ellos, si no recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pues se van a llevar una gran sorpresa. Tú y yo nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios también, para ver qué hicimos con lo que Dios te dio y con lo que Dios me dio. Si lo pusimos en obra, si lo trabajamos o lo escondimos. ¿Te acuerdas aquellos siervos, aquellas personas que su Señor les dio cierto talento según la capacidad? Pero uno de ellos fue y lo enterró en tierra. No recapacitó que recibió una cantidad grande de dinero que no merecía. Y que su señor o su amo le plació dárselo para que invirtiera, para que trabajara. Y al tiempo, porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Quisiéramos que siempre fuera domingo, pero no es así. Aparece lunes y martes y miércoles. Entonces todo tiene su tiempo. Entonces al tiempo regresó aquel amo, aquel señor de aquel siervo y les pidió cuentas a ellos. Y al que le dio un talento, aquel vino y lo desenterró y se lo entregó. Y recibió una gran amonestación. ¿Por qué? Porque lo que aquel hombre, aquel señor le había confiado, él esperaba que lo trabajara. Y tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad ante la sociedad, una responsabilidad con los familiares, una responsabilidad con los amigos y amistades de compartirles la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante. Mira los tiempos que estamos viviendo, los cambios que están habiendo. ¿Quién iba a esperar todo esto que estamos viviendo en estos días? Mas, sin embargo, como que el tiempo se está acelerando y las cosas están viniendo encima de la humanidad. Y tú y yo estamos aquí en esta tierra. Entonces tenemos una responsabilidad. Mira, estoy sintiendo la presencia de Dios. Tenemos una responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otros. Y el apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo: ¿por qué debemos compartir la palabra de Dios? ¿Por qué debemos llevar la palabra de Dios a otros? Porque todos serán juzgados. Todos nos presentaremos delante de Dios, tarde que temprano. Hace bastantes años, un hermano mío no está sirviendo al Señor. Pero algo sucedió en esa noche, que Dios le dio un sueño. Y en ese sueño, este hombre fue llevado al cielo. Y en el cielo había una inmensidad de gente, y él estaba junto con ellos. Entonces, cuando él se encontraba en el cielo, y junto con toda aquella multitud de gente, oyó una voz que se les ordenó que se doblaran rodilla, todos. Allá en el cielo vamos a obedecer y hacer lo que nos manden. Aquí en la tierra no. Aquí en la tierra tú haces lo que quieres, yo hago lo que quiero. Tú si quieres obedecer, obedeces. Si yo quiero obedecer, obedezco. En el cielo no. En el cielo cuando se da una orden, allá se ejecuta y se obedece. Entonces este hombre, cuando oyó que se les ordenó que todos doblaran rodillas, ni uno quedó parado. Todos tuvieron que doblar rodillas. Entonces él cuenta que cuando estaban todos de rodillas, con el rostro a tierra o al suelo, pasó un personaje a la par de ellos. Y fue y se sentó en un trono. Él no miró a nadie, únicamente sintió y supo que alguien iba pasando por allí. Y fue y se sentó. Y cuando se sentó, otros personajes estaban enfrente de aquel ser que se sentó en el trono. Y estos seres que estaban enfrente de este ser tenían libros. Es lo que me cuenta. Entonces dice que abrieron los libros.
Y que ahí en esos libros estaban los nombres escritos de todos los que estaban allí. No eran unos cuantos, dice que era una multitud grande. Y conforme los personajes que estaban enfrente de aquel ser iban llamando por nombre, cada uno se iba levantando y pasando al frente, porque había sido llamado. Entonces dice la palabra de Dios, capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Por qué debemos de predicar? ¿Por qué debemos de compartir la palabra de Dios? Porque va a llegar el día en que nos vamos a tener que presentar delante de la presencia de Dios, para ser recompensados, para ser juzgados, destituidos. Entonces todo va a depender de tu decisión que tú tomes aquí en la tierra. Por eso es importante que tú y yo compartamos la palabra de Dios. Ahorita que hay tiempo, ahorita que podemos movernos, mira cómo están sucediendo las cosas. Estamos en tiempos difíciles y peligrosos. ¿Cuándo se debe de predicar la palabra de Dios? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cómo debemos de hablarles o compartir la palabra de Dios? Que insistamos. Aparece una palabra por allí que dice que instas en todo tiempo. En otras palabras, que insistamos en todo tiempo. Que les repitamos y les suplicamos, porque es urgente que tú y yo compartamos la palabra de Dios. Es urgente, es importantísimo. Yo sé que muchas de las veces no te van a oír, no nos van a oír, pero debemos aprovechar toda oportunidad, todo momento de compartir la palabra de Dios, antes de que las cosas cambien, antes de que las cosas se terminen. Alabado sea el santo nombre de Dios. Como decía, a que prediques la palabra de Dios, que instas a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas. En otras palabras, la palabra redarguir significa que estés insistiendo para que la persona acepte o reciba la palabra de Dios, para que se convierta al Señor. Que tu palabra y mi palabra llegue al corazón de las personas con el propósito único de que ellos acepten la palabra de Dios, porque un día van a tener que presentarse delante del Señor. Entonces, que procuremos que la palabra le redarguya, para que la persona pueda escuchar y atender la palabra de Dios. Debemos dice la palabra de Dios, que seamos mansos como una paloma, ¿verdad? Pero también dice que seamos astutos como una serpiente. En otras palabras, que busquemos las formas, las maneras de cómo acercarnos a las personas. No todos van a querer de buenas a primeras escucharte o recibirte, pero buscar la forma, la manera de cómo acercarnos, de cómo hablarles de la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos acerquemos a una persona, a un inconverso, a una persona que no está en los caminos de Dios, no los juzguemos, no los critiquemos, no los señalemos, porque ese no es el llamado ni ese es el propósito, sino de compartir la palabra de Dios, hacerles ver que hay esperanza y de que un día Él, como todos los demás, van a presentarse delante de la presencia de Dios. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad inmensa, grande. Alabado sea el santo nombre de Dios. Entonces, ¿qué dice? Que redarguyamos, que reprendamos. ¿Qué significa la palabra que reprender? No es regañar. No. Es hacerle ver su conducta, pero con buenos modales, con buenas maneras. ¿Verdad? Porque muchas de las veces cuando en nuestro celo, en nuestro amor, los mandamos al infierno. Si no te arrepientes, si no buscas de Dios, es una verdad, pero la persona no lo va a entender. La persona no va a comprender. Entonces necesitamos buscar la forma, la manera de cómo
hablar la palabra de Dios, de cómo compartir la palabra de Dios, de no alejarlos, sino por el contrario que se acerquen a las cosas de Dios. Entonces la palabra a reprender es amonestarlo, hacerle ver su conducta y cómo está caminando, hacerle ver de la manera como estás caminando, de la manera como te estás comportando, no te va a llevar a un buen camino. Ayer compartía con una persona, me lo encontraba, y lo único que yo le decía a esta persona, que volviera a los caminos de Dios. Y le hacía ver que estaba destruyendo su vida. Y yo le decía, entiende que estás destruyendo tu vida. El camino por donde vas y como estás viviendo, lo único que estás haciendo es dañándote a ti mismo y dañándote a todos tus seres queridos que te aman y te quieren ver bien. No lo señalé, no lo juzgué, únicamente le estaba diciendo, mira cómo estás viviendo, cómo estás caminando. Te estás destruyendo. Y le di ejemplo de conocidos, de familiares, que iban de esa manera que él estaba viviendo, que ya murieron. Muchas las veces no entendemos y creemos que tu cuerpo, que mi cuerpo, siempre va a estar soportando todo lo que le ingiramos, todo lo que le metamos, y no. Son órganos vitales que tarde que temprano se cansan. Entonces yo le hacía ver a esta persona que se estaba destruyendo a sí mismo, que se diera cuenta que un día va a llegar delante de la presencia de Dios. Y lo dejé que continuara su camino. Entonces la palabra a reprender es buscar la manera de hacerle ver cómo está caminando, qué conducta lleva, dejarle en claro que su forma de caminar le va a traer consecuencias, y tarde que temprano, lo que estemos haciendo, como estemos viviendo, tu cuerpo te va a dar señales de que no va a soportar más. A un conocido, tenía ya poco tiempo de vida, pero estaba yendo al médico y el médico le dijo, ¿usted quiere seguir viviendo? Ni una gota más de licor. ¿Usted quiere morir? Continúe tomando y sus días se van a cortar. Entonces, tu cuerpo te da señales, el médico te deja saber, tienes que vivir, comportarte, hacer esto para que alargues un poco más los días de tu existencia aquí en la tierra. Y buscar la manera de cómo acercarnos a las personas, pero sin juzgarlas ni condenarlas. Hay alguien más grande que tú y yo, que son los que está el puesto para juzgar y condenar. Nosotros no. Nosotros estamos para hablar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. Hay otro consejo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: exhorta. Exhorta. En otras palabras, anímalos. Trata de motivarlos para que se levanten. Esa palabra de exhortación no es agarrar un látigo y andarlos correteando. No, es animarlos, que traten de levantarse, que traten de caminar lo mejor por su propio bien de ellos. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Redarguye, reprende, exhorta, aliéntalos. Hay esperanza. El único que puede cambiar el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. Tú y yo lo que nos corresponde es compartir la palabra de Dios. Comparte tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Tratar de animarlos y levantarlos para que se acerquen a los caminos de Dios. Dice, exhórtalos con toda paciencia. Tú que fuiste llamado a predicar la palabra de Dios, ármate de paciencia. Necesitamos la paciencia, con toda paciencia. ¿Por qué necesitamos la paciencia?
Mira, hace bastantes años, porque ya tenemos algunos añitos en el Evangelio, yendo para allá, para mi tierra, pues uno ama a sus seres queridos y uno quiere que todos vengan a los caminos de Dios, pero no entienden. Y muchas de las veces en nuestra ignorancia le señala uno sus errores a ellos, y lo que hacemos es enojarlos. Y compartí la palabra de Dios y me juzgaron a loco. Pasó el tiempo. Entonces pasaron como unos 2 o 3 años y volví a ir con mis familiares a visitarlos. Y estando en la mesa, así como estamos ahorita en esta mesa, platicando por ahí, compartiendo un platillo, me dice un hermano, me dice, háblame. Me extrañó, me vuelve a repetir y me dice, háblame. Le digo, pues si estamos platicando, es lo que estamos haciendo, estamos comiendo algo, pero estamos platicando. Dice, no, háblame del Señor. 2 o 3 años atrás no habían querido escuchar, y pasó el tiempo y ya de él o de ellos salió la necesidad, háblame de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ármate de toda paciencia. No de buenas a primeras nos van a escuchar y nos van a recibir, nos van a atender, sino que seamos insistentes, con paciencia, esperando el momento y mirando cómo se van prestando las oportunidades. No únicamente ya te hablé y ahí síguele y vive tú como quieras. No, mirando el momento y aprovechando las oportunidades con paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo y conmigo? Y todas las seguimos regando, todas nos seguimos tropezando, y allí está Dios con paciencia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ármate de paciencia. Cuando compartas la palabra de Dios, tienes que tener paciencia. Alabado sea el santo nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. No te desanimes. Hay muchos que te van a recibir, que van a escuchar tu palabra. Hay otros que no. Pero hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ármate de paciencia con toda doctrina. En otras palabras, hay que prepararnos un poquito para cuando vayamos a compartirle la palabra de Dios a alguien más. Le vamos a hablar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a hablar las obras, el caminar de los apóstoles. Necesitamos hablarles con toda enseñanza y doctrina de lo que está en la palabra de Dios. Lo que estamos compartiendo ahorita en 2 de Timoteo capítulo 4. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques, que instas a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, en todo tiempo estemos compartiendo la palabra de Dios, aprovechando toda oportunidad, todo momento. Porque ese es el encargo de parte de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a la iglesia, a ti y a mí. Entonces no es únicamente para los líderes, es para todo hijo de Dios. Dios nos los bendiga. Si vamos a orar por algunas peticiones, no sé si hayan entrado algunas peticiones o no, pero ya tenemos unas aquí. Ya tenemos algunas peticiones aquí para estar intercediendo, orando por cada una de ellas. Mientras vamos a entonar una alabanza, una adoración, mientras apuntamos ciertas necesidades, ciertas peticiones.
Gloria a Dios. Mira, hay bastantes peticiones. Hay una petición por Linda. Su esposo falleció. Ayúdenme a orar para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé consuelo, para que la presencia de Dios la abrace. Poderoso Dios, mira a esta dama que ha perdido a su compañero, Dios. Venimos de que no se sienta sola, mi buen Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice a Ivonne, ayuda a Ivonne, Dios mío. Mira esta recuperación, mi buen Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que no haya más complicaciones. Ten misericordia, Dios mío, de Ivonne. También pedimos por Ana Berta Sandoval. Mi buen Dios amado, mira todas estas complicaciones que han venido a la vida de Berta, Dios mío. Mira este tratamiento que viene de camino. Pedimos misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Mira esos dolores de su cuerpo, Dios. Ten misericordia, Dios mío. Pon tu mano santa en su cuerpo, Dios. Dámele fuerza, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, también pedimos por Randy, el patrón de Aarón, de Mario, Dios mío, que lo bendigas. Mira el tratamiento por el cual va a pasar, Dios. Ten misericordia de este varón, Dios. Quítale todo temor, todo miedo, mi buen Señor amado. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Pedimos misericordia por Randy, Dios mío. Pedimos bendición y fortaleza por Jorge Ramos, Dios. Ahí donde se encuentra, mi buen Señor amado. Bendice a Jorge Ramos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, mi buen Señor amado. La familia Valdés, bendícela, Padre mío, allá en Arizona, bendícela. Guárdala en el hueco de tu mano, mi buen Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, por la familia Valdés, Padre Santo. Maruja pide por Erika y Diego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Quita toda esa ansiedad, Dios, quita todo ese temor, quita todo ese miedo, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Padre, tu buen espíritu, Dios, trae paz y trae gozo. Pedimos, mi buen Dios amado, por Erika, por Diego, que tengas misericordia. Mira, Pati pide por Lorena Núñez, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi buen Señor amado. Allí donde se encuentra Lorena, Dios mío, bendícela, fortalécela, Padre eterno. En el nombre precioso de Jesús. Mira estos cambios, Dios mío, que han venido nuevamente. Pedimos misericordia, Dios Santo. Mira las vidas, mi buen Dios amado, de tantas familias que están siendo afectadas. Padre, te pedimos misericordia, Dios. Como también te pedimos, Dios eterno, que nos perdones. Perdónanos, porque somos necios, Dios mío.
Y no entendemos, eterno Dios, que tú lo único que quieres es que nos volvamos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Tú eres el único que puede parar esta pandemia, Dios mío. Tú eres el único que puede parar, Dios mío, todo esto que está sucediendo en el mundo, porque no es en un pueblo, en una nación, es en todo el mundo. Pedimos misericordia, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Y también te pido que nos perdones, mi buen Señor amado. Perdónanos, Dios, perdónanos. En el nombre precioso de Jesús. Maravilloso Dios, acuérdate de mi viejita, mi madre, Dios mío. Bendícemela. Guárdamela. Acuérdate de Anita Núñez, en el nombre de Jesús. Dimas Banda, Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia. Los familiares, Dios mío, de este amigo, Dios, que falleció. Su madre, sus hermanos, sus hijos, sus hijas, Dios mío. Dales consuelo, Dios mío. Dales consuelo, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu grande amor y misericordia. Le damos gracias también a Vero, que nos permitió poder hacer un poquito mejor para que salga la transmisión lo más nítido, lo más claro. Y estamos tratando de esforzarnos un poquito, aunque aquí el viejito se le está cayendo el pelo y las canas ya se están poniendo verdes, porque no entiende mucho la tecnología. Yo quiero nada más prender una veladora y que salga todo bien, y no son así las cosas. Por cualquier contratiempo, cualquier cosa que haya sucedido, que no se oyó o que no salió a tiempo, le pedimos disculpas. Que tengan un buen día y Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga.